Bienvenido a una lección sobre expresiones y ecuaciones. Comencemos definiendo una expresión y luego una ecuación. Una expresión es una frase matemática que puede contener números, variables y operadores, tales como suma, resta, multiplicación y división. Un ejemplo de una expresión con una variable es 5p menos 2. Observe que para una expresión, no tenemos un signo igual. Una ecuación es una oración matemática que establece dos expresiones iguales entre sí. Un ejemplo de una ecuación es 3x más 7 es igual a 2x más 12. Una ecuación siempre tiene un signo igual. Veamos algunos ejemplos. Aquí se nos pide que consideremos la expresión negativa 3t más 12, y luego se nos dice que usemos el valor para la variable dada a continuación y evaluar la expresión. Primero se nos da t es igual a 2 negativos. Para evaluar la expresión cuando t es igual a 2 negativos, sustituimos 2 negativos por t. Si sustituimos 2 negativos por t en negativos 3t más 12, tenemos la expresión negativa 3 veces negativa 2 más 12. Observen nuevamente cómo sustituimos 2 negativos por t. Y ahora evaluamos la expresión. El siguiente paso es multiplicar negativo 3 veces negativo 2, es igual a positivo 6. La expresión se simplifica a 6 más 12, 6 más 12 es igual a 18. Entonces, ahora sabemos que la expresión negativa 3t más 12 es igual a 18, cuando t es igual a 2 negativos. A continuación, se nos da t es igual a 5, así que nuevamente sustituimos t por 5 en la expresión, lo que nos da negativo 3 veces 5 más 12, y nuevamente simplificamos la expresión. Negativo 3 veces 5 es igual a 15 negativo, 15 negativo más 12 es igual a 3 negativo. La expresión negativa 3t más 12 es igual a 3 negativos cuando t es igual a 5. A continuación, se nos pide que escribamos una ecuación que modele la declaración de verdad para los valores dados. Recuerde que una ecuación es cuando establecemos dos expresiones iguales entre sí. Entonces, la ecuación que modela la declaración de verdad cuando t es igual a 2 negativos es, negativo 3 veces negativo 2 más 12 es igual a 18. La expresión de la izquierda, que es lo que obtenemos cuando sustituimos 2 negativos por t, es igual a la expresión de la derecha, que es 18. La ecuación que modela el enunciado de verdad cuando t es igual a 5 es negativo 3 veces 5 más 12 es igual a 3 negativos. Nuevamente, ambas son ecuaciones porque tenemos dos expresiones iguales entre sí. Y ahora veamos algunas ecuaciones. Se nos pide que indiquemos un valor o valores para la variable que hace que el enunciado sea verdadero. Indique las razones que lo hacen sentir seguro de haber encontrado todos los valores posibles de la variable. Usa oraciones completas. La primera ecuación es u más 5 igual a 11, y nuevamente se nos pregunta, ¿qué valor de u hace que esta afirmación sea verdadera? Mirando la ecuación, queremos encontrar una suma que sea igual a 11, y porque sabemos que 6 más 5 es igual a 11. Si u es igual a 6, tenemos una ecuación verdadera o un enunciado verdadero. Entonces diremos, la afirmación es verdadera cuando u es igual a 6. No hay otros valores de u donde esta suma sea igual a 11 y, por lo tanto, solo tenemos un valor de u que hace que esto sea cierto, o podemos decir, satisface la ecuación. Y ahora tenemos que dar una razón, y la razón es porque 6 más 5 es igual a 11, entonces diremos que sabemos que u es igual a 6 es correcto. Porque 6 más 5 equivalen a 11. La siguiente ecuación es p más 7 es igual a p más 4. Bueno, sabemos que el valor de p es el mismo aquí que aquí. A la izquierda estamos agregando 7 a p, a la derecha estamos agregando 4 a la p. Entonces no hay ningún valor de p que haga que la expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Para hacerlo aún más obvio, escribamos 7 como 4 más 3. Entonces una ecuación equivalente sería p más 4 más 3 iguales p más 4. Y sabemos que p más 4 deben ser iguales a p más 4 para cualquier valor de p, por lo que escribirlo de esta manera muestra que p más 7 siempre es 3 más que p más 4. Entonces, para responder la pregunta, diremos que no hay valores de p que hagan que la afirmación sea verdadera.
También podemos decir que la ecuación no tiene solución. Por una razón diremos que p más 7 es siempre 3 más que p más 4. 3 more than p plus 4. Y ahora para la última ecuación tenemos un menos 5 igual a menos 5. Observe cualquier valor que seleccionemos para a, si restamos 5, el lado izquierdo de la ecuación siempre será igual al lado derecho y, por lo tanto, podemos decir que esta afirmación es verdadera para todos los valores reales de a. Y para el razonamiento diremos que un menos 5 siempre es igual a un menos 5. También podemos decir que esta ecuación tiene soluciones infinitas, o podemos decir que esta ecuación es una identidad, porque el lado izquierdo siempre es igual al lado derecho. Espero que hayas encontrado esto útil.